Muy buenos días, soy Belén María Moreno, quien hoy empieza con ustedes una reflexión compartida sobre lo que es vivir en la divina voluntad. Es importante que tengamos claro tres cosas. Primero, entender qué es el don de la divina voluntad, qué es vivir en la divina voluntad y por qué es importante conocer este reino. Estos tres puntos los desarrollaremos en este taller. Vamos entonces a disponernos para iniciarlo, fundidos en la voluntad de Dios. Esta oración la vamos a repetir en cada taller para que se vuelva en nosotros un hábito, que es la oración con la que debemos empezar nuestro día y de la que tomaremos para empezar cada una de nuestras acciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Somos nada. Dios es todo. Jesús, te amamos. Continúa divina voluntad, pensando en nuestras mentes, mirando en nuestros ojos, escuchando en nuestros oídos, respirando en nuestros respiros, hablando en nuestras bocas, circulando en nuestra sangre, palpitando en nuestros corazones, moviéndote en nuestros movimientos, sufriendo en nuestros sufrimientos, y nuestras almas unidas a tu voluntad sean los crucifijos vivientes, inmolados para la gloria del Padre, orando en nosotros, y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos y darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Amén. Colocamos desde ya todo este taller en el corazón de nuestra Santísima Madre, que ha sido puesta por Dios para ser la maestra, la guía y nuestra principal conductora en este comienzo del vivir en la divina voluntad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es importante que tengamos en cuenta los objetivos del taller, porque los objetivos es hacia dónde caminamos, qué es lo que queremos lograr. Cuando esto lo tenemos claro, entonces todo nuestro ser se dispone a iniciar este trayecto y alcanzar esto que nos hemos propuesto. ¿Cuáles son los objetivos? El primero, conocer y profundizar la doctrina de la divina voluntad. ¿Por qué lo colocamos de primero? Porque Jesús así lo dice. El contrato, dice él, con el que yo establezco, a través del cual yo establezco con las almas, el recibir este don es el conocimiento. Si no hay un conocimiento, difícilmente ni siquiera podemos comprenderlo y mucho menos recibirlo. ¿Cómo se obtiene este conocimiento? Leyendo y profundizando las verdades y enseñanzas que Jesús nos dejó a través de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta.
Ese es un compromiso serio. Debemos proponernos leer y meditar esos escritos. Si todavía no lo tienen, pues empezar a hacer la forma de adquirirlos, y mientras los adquieren en internet lo pueden encontrar. Y también a través de los talleres yo textualmente pongo las citas de las que estamos tratando. Lo hago así para que las personas que todavía no tengan los volúmenes o los escritos los puedan tener ellas y meditar. Por eso les mando un PDF. Si ya los tienen, pues buscan sus libros y confrontan la cita para retomarlas y meditarla. ¿Cuál es el segundo objetivo? Ya conocidas y profundizadas esas verdades, vamos a estudiarlas a la luz de la Sagrada Escritura y la doctrina de la Iglesia. Por eso, a través de los talleres se van a dar citas, bien sea de la Sagrada Escritura y de la doctrina de la Iglesia, o por lo menos vamos a mencionarlas. También, y eso lo van a experimentar ustedes, cuando ustedes van conociendo las verdades, van a darse cuenta cómo al leer las Sagradas Escrituras o los Evangelios encontramos nueva luz. El tercer objetivo es compartir y meditar lo estudiado en los volúmenes. Este compartir y meditar lo estudiado lo vamos a hacer cada mes. Cada mes tendré con ustedes, los del taller de iniciación, el primer lunes del mes. Ya el 1 de febrero, el primer lunes de febrero no puede ser porque estamos muy cerca. Será el primer lunes de marzo. Ahí sí va a ser un taller por Zoom con la presencialidad de todos los que quieran, para que ya podamos en viva voz escuchar las preguntas, las inquietudes, las dudas e irlas resolviendo. ¿Cuándo surgen preguntas, inquietudes y dudas? Cuando se medita, cuando se profundiza. Porque el Espíritu Santo, así como lo hizo con Luisa, el Espíritu Santo fue suscitando en Luisa preguntas y dudas, y ella se las hacía a Jesús. Y a través de lo que Jesús le fue dando, ella nos fue aclarando a nosotras muchas cosas. Y Jesús mismo se lo dijo: yo mismo pongo en ti esas inquietudes, yo mismo pongo en ti esas dudas para poder hacer la verdad más explícita, más clara. Entonces no duden en ir anotando las preguntas o dudas que surjan a través de los talleres mientras los escuchan o los meditan, para que en ese día las puedan hacer, y veremos cómo el mismo Espíritu Santo nos va ahondando más en este conocimiento. ¿Cuál es la metodología a seguir? Mientras estamos en el taller, hablemos de aula este momento, ¿verdad? Se va a hacer una oración para fundir nuestra voluntad con la de Dios. Si ya lo hemos hecho, para las personas que ya saben el acto preventivo, no importa, lo renovamos. Después viene la explicación del tema. Durante el taller, mientras la explicación, a través del chat, cuando lo hagamos en vivo, porque en este momento las circunstancias no me lo permiten, entonces van escribiendo las preguntas o alguna pregunta si se les surge en el momento en el chat. Después de la explicación, ustedes en su casa leerán y comprenderán las verdades. Mientras estamos en el taller, lo van haciendo a través de la pantalla. Se escucharán las inquietudes, se leerán las preguntas, se hará una síntesis de la verdad que se ha estudiado, un poco de mirar a ver cómo lo vamos a poner en práctica, porque eso es muy importante, y Jesús se lo dice a Luisa. Tan pronto el alma comprende una verdad, le decía él a Luisa: quiero que respondas más pronta que un eco. ¿Y cómo responde uno a una verdad que Jesús pone en el alma? Poniéndola en práctica inmediatamente. Ese es lo que Jesús espera de nosotros,
poner en práctica las verdades comprendidas. Después, cualquier día de la semana, es bueno retomar el taller para profundizar lo aprendido. Ya en casa, releerán las verdades, consultarán en los volúmenes, revisarán el video, las diapositivas, todo video va a quedar en YouTube y a ustedes se les va a mandar el enlace o se les manda el video. Por ejemplo, este video les va a llegar directamente a su teléfono. Meditarán lo aprendido, practicarán las verdades y yo les recomiendo a nivel personal ir leyendo ustedes el volumen 11 en orden. Eso les va a ayudar muchísimo. Las que no lo tienen, como ya les dije, pueden buscarlo en internet. Ahora sí ya entramos en materia. Vamos a mirar estos dos conceptos que son básicos. Primero, ¿qué es la voluntad en el hombre? ¿Y qué es lo que llamamos voluntad humana? La voluntad en el hombre es una facultad. Dios, cuando nos crea, pone en el alma 3 potencias que también le llamamos facultades, que son inteligencia, memoria y voluntad. Esos son dones espirituales que Dios nos dio cuando nos creó. La voluntad como facultad o potencia, ¿en qué consiste? Es la que nos da la capacidad de orientar nuestro comportamiento, de decidir, tomar decisiones, de ordenar nuestra propia conducta. Y lo comprendemos así. Vamos a mirar un poco la acción de las 3 facultades. Supongamos que una persona, en el caso nuestro, ustedes y yo, sentimos el llamado de Dios a conocer las verdades, ¿no? Dios nos da esa luz, la pone en nuestra inteligencia, nos hace suscitar el deseo está en la voluntad, ¿sí? Pero, ¿quién decide si leo o no leo? Mi voluntad. Yo puedo tener los volúmenes, puedo tener el deseo que Dios pone en mí de leer los volúmenes. El Espíritu Santo, que es la memoria del alma, me pone el recuerdo de lo que me dijeron, tienes que leer los volúmenes, ¿sí? Pero ¿quién decide realizar la acción? La voluntad. Mi voluntad. Mi voluntad es la que va a responder al deseo de Dios, que lo pone en mi corazón. Mi voluntad es la que va a acoger lo que el Espíritu Santo pone en mi memoria, recordar, tienes que leer los volúmenes. Es mi voluntad, ella es la que orienta, es la que decide, es la que ordena todo el comportamiento. Nosotros tenemos ojos, la capacidad de ver. Nuestra inteligencia tiene la capacidad de pensar, de razonar. Pero ¿quién decide si yo veo o no veo? Así tenga la capacidad de ver, mi voluntad. Yo tengo la capacidad de caminar. ¿Quién decide si yo camino o no camino o me quedo sentado? Mi voluntad. Entonces la voluntad humana es esa capacidad a través del cual el hombre realiza actos humanos. Los actos humanos son los actos realizados por una voluntad humana, que es la voluntad del hombre, porque el hombre es la única criatura de lo que Dios creó, la única que está dotada de esas 3 potencias. Ahora, vamos a hablar de la voluntad divina. Cuando se habla de divino, todo lo divino está relacionado a Dios. A veces empleamos mal este término y le atribuimos ese calificativo a cosas materiales o terrenales. No, lo divino es exclusivo de Dios.
Entonces, cuando hablamos de voluntad divina, es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios realiza actos divinos. Solo la voluntad de Dios realiza actos divinos. Cuando en los volúmenes leamos actos divinos, son los actos realizados por la voluntad de Dios. Pero la voluntad en Dios no es una facultad, no es una potencia, no. La voluntad en Dios es Dios mismo, porque Dios es un ser simple. Cuando hablamos de simple, quiere decir que en Dios no hay divisiones, no hay estructuras. Dios es uno. Una cosa simple es uno. En Él no hay nada más. Nosotros sí hay tres facultades, en Dios no. Él mismo dice, mi voluntad soy yo mismo. O sea que hablar de la voluntad de Dios es hablar de Dios. Y en otro de los escritos Él dice, mi voluntad está encerrado, en mi voluntad está encerrado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque lo que hace la unidad en la Trinidad es la voluntad. Son tres dioses. Perdón, discúlpeme, son tres personas, me equivoqué. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas. Cada persona tiene una voluntad. Pero en Dios, en ellos, esa voluntad se hace una. Y es lo que lo hace el misterio de la Trinidad incomprensible para nosotros. Son tres, pero son uno. Son uno, pero son tres. Por eso en la voluntad divina está contenido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el volumen 3 él dice, en suma, mi voluntad soy yo. Y los actos hechos en mi voluntad o en mi querer, cuando se ponga querer, traduzcan la voluntad, girarán siempre en la rueda interminable de la eternidad para constituirse vida, luz y calor de todos. Cuando se habla de actos hechos en la voluntad de Dios, ¿qué significa? Que la criatura, porque en eso consiste el don, Dios nos ha dado la capacidad de entrar en su voluntad. Cuando el hombre entra en su voluntad es como cuando la gotita de agua entra en el océano. Se pierde y se convierte en océano. Entonces, cuando la criatura entra en la voluntad de Dios de una manera voluntaria y consciente, la voluntad de Dios toma poder de la criatura y es la que realiza el acto. Y entonces ese acto de la voluntad de Dios en la criatura es lo que se llama un acto divino. ¿Por qué debo conocer el reino de la voluntad de Dios? Primero, porque Dios tiene un inmenso deseo de que se viva en su voluntad. Y si te la está dando a conocer es porque quiere que vivas en ella. Eso lo dice él a Luisa. Un signo de que le quiero dar el don de mi voluntad al alma es que se lo doy a conocer. ¿Qué es el don? Cuando Adán y Eva fueron creados, el catecismo nos habla de una santidad original, una plenitud de gracia, es una santidad divina. Adán y Eva fueron creados con una santidad divina, es decir, con la misma santidad de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, Dios los hizo perfecta imagen y semejanza suya. Así como la Trinidad viven en unidad de voluntad, el hombre fue creado para vivir en unidad de voluntad con Dios, de manera que aun cuando Dios le dio una voluntad humana, esa voluntad humana fue creada para mantenerse unida a la voluntad divina, de manera que la voluntad divina fuera la que operara en el hombre. Pero de una manera libre, el hombre tenía que unirse a la voluntad de Dios. Por eso el hombre es sometido a la prueba, para que esa unidad de voluntad se diera de manera libre, no forzada, no obligatoria.
Pero Adán y Eva no superaron la prueba. Por eso cayeron en el abismo de todos los males. Sabemos que lo primero que pasó fue un homicidio, un fratricidio entre los hermanos. Y de ahí en adelante veamos todos los delitos y pecados que se cometieron. Pero Dios, amor, nada lo detuvo y pensó en sacar al hombre de ese abismo de males. Viene la redención, pero ahora es el tiempo que Dios quiere que el hombre vuelva a ese estado original que perdió. Y para que volvamos a ese estado original perdido es que Dios nos quiere dar el don nuevamente. ¿Para qué? Para que recuperemos el orden, el puesto y el estado en que fuimos creados. Es una maravilla pensar en eso, que nos haya tocado a nosotros esto, porque es la santidad divina, es darnos Dios el máximo don que le ha dado a la humanidad, nos lo está dando a nosotros. Unos gozaron en el Antiguo Testamento de las gracias dadas a través de los profetas, las verdades conocidas, otros la gracia de la redención, sacramentos y demás, pero ahora Dios nos quiere dar a conocer este don y sobre todo poseerlo. Y para eso nos llama. Hasta ahora a unos no los ha llamado, a otros sí. Si estamos aquí es porque nos ha llamado a nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Corresponder a esa gracia que Dios nos está dando y pronunciar nuestro fiat. ¿Qué significa la palabra fiat? Hágase la voluntad de Dios. Dios dijo, fiat, quiero darte a conocer el don de mi voluntad, quiero que lo poseas. Ese es el fiat de Dios para nosotros. ¿Cuál es nuestro fiat para Dios? Si tú lo quieres, Señor, yo lo quiero. Hágase tu voluntad. Y disponerme, porque es un fiat, no se puede decir solo con palabras. Hay que, dijéramos, consolidarlo, fundamentarlo con hechos. Pero ese fiat tenemos que darlo. Y Dios lo va a ver a través de nuestros hechos. Ese hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo. ¿En cuál tierra? La tierra de mi alma. ¿Cómo se hace en el cielo? ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? En el cielo hay una sola voluntad, la de Dios. Todos los santos, todos los ángeles están unificados a esa voluntad divina. Y el gozo y la alegría que se vive en el cielo es fruto de esa unidad de voluntad con la de Dios. Bueno, ¿qué significa fiat? Ya estábamos viendo el significado, ¿verdad? Este vocablo se refiere a un asentimiento o a un permiso, una autorización, un consentimiento, un mandato o un beneplácito para que algo pueda tener un resultado o efecto alguno. El primer fiat lo pronuncia el Padre en la creación, fiat lux, dice la palabra de Dios, y dijo Dios, hágase la luz, y hubo luz. El segundo fiat, que es el de la redención, lo pronunciaron Jesús y la Virgen María, porque Jesús y la Virgen María vivieron en una perfecta unidad de voluntad desde que la Virgen fue concebida. A eso se refiere su inmaculada concepción, por eso llamada la nueva Eva, porque ella fue creada con la misma plenitud de gracia de Eva. Y dice Dios de una manera mucho más prodigiosa. El fiat de la redención es el que la Virgen pronunció en el momento de la anunciación, fiat mihi secundum verbum tuum. Hágase en mí según tu palabra. Un fiat que fue continuo en la Virgen y continuo en Jesús. Porque en cada acto que el Padre iba disponiendo sobre ellos,
ese fiat se iba pronunciando en el corazón y con los hechos. ¿Cuál es el tercer fiat? Que es el fiat de la santificación. La primera era el fiat lux, corresponde al Padre. La segunda era el fiat mihi secundum verbum tuum, que es la era de la redención, corresponde al Hijo. Y la tercera era, que es en la que estamos, en la santificación, es la era del Espíritu Santo. Esta era la prepara Jesús con el Padre Nuestro y nos enseña a pedir que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Lo pedimos continuamente en el Padre Nuestro, lo venimos pidiendo. Ya llegó la era de no solo pedirlo, sino empezar a conocer cómo se produce eso, cómo vamos a vivir aquí en la tierra, esa voluntad divina como la viven en el cielo, es lo que nos enseña Luisa a través de los escritos. Ahora, ¿en qué consiste este don de la divina voluntad? En tener como vida propia la misma voluntad de Dios. Una voluntad operante en cada acto nuestro. ¿Cómo se conoce? Mediante los escritos de Luisa Picarreta. En estos escritos, porque todos los libros de Luisa son una escuela, en donde es Jesús el maestro. Luisa es la escribana, ella lo dice. Y Jesús se lo dice a ella cuando ella se resiste a escribir, porque era una persona semianalfabeta, le costaba escribir. Y porque también al escribir ella tenía que poner de manifiesto muchas cosas que sucedían entre Jesús y ella y que ella no quería que se publicaran. Cuando ella manifiesta a Jesús esa resistencia para escribir, Jesús le dice: Luisa, es que esto no es tuyo, es mío. Estos escritos son míos. Tú eres solo la escribana, mi secretaria. Entonces la obliga. Algunas veces la obligó por obediencia del confesor y a veces hasta bajo pecado mortal si no escribía. Porque Jesús le dice, es que lo que escribes no es para ti, porque ya yo lo que te enseño queda en tu alma, yo mismo lo pongo en tu alma. Lo que tú estás escribiendo es para aquellos que vendrán posteriormente a vivir en mi voluntad, es decir, para nosotros. Entonces, ¿cómo así que el don de la divina voluntad consiste en tener como vida la propia misma vida de Dios? Sí. Jesús nos enseña, dice, mi voluntad es un don. Mi voluntad soy yo. Y cuando yo quiero bilocar mi voluntad para que viva y opere en una criatura, estoy dándole el don de mi voluntad, el regalo, porque Dios es omnipotente. Él puede darse cuantas veces quiera, así como en la comunión. Él se multiplica cuantas veces quiera y se te da todo completo. Aquí, en el don de la divina voluntad pasa lo mismo. Él es su misma voluntad. Y cuando hablamos de voluntad de Dios, hablamos de Dios en plenitud. Entonces, cuando Dios quiere darle el don a un alma, le hace sentir eso y como quien dice, quiero poseerte, quiero invadirte, quiero vivir totalmente en ti. Entonces, ¿qué hace el alma? Con el conocimiento el alma comprende que no pueden haber dos voluntades juntas, sino una sola voluntad es la que puede actuar. Entonces la criatura
comprendiendo que la voluntad de Dios es perfecta, es inmensa, es eterna, es purísima, es toda belleza, se rinde, hace un acto de humildad, de reconocimiento de su nada, porque lo que tenemos nos ha sido dado. Y es cuando pronuncia el fiat y le dice a Dios, ven a obrar en mí. La oración que decíamos al comienzo. Ven, Señor, a comer en mí. Cuando el alma, en un acto consciente, libre, como quien dice, pone semáforo en verde y le dice a la voluntad de Dios, ven a obrar en mí, Dios lo realiza. Si el acto que va a hacer la criatura es un acto grato a Él y conforme a su voluntad, es decir, de acuerdo a sus mandamientos, al Evangelio y a todo, Dios inmediatamente entra a actuar en el alma. Entonces, ese será un acto divino, porque lo hizo Dios en la criatura. Utilizó las manos de la criatura, utilizó los ojos de la criatura, utilizó las palabras de la criatura, pero es un acto de Dios en la criatura. En la medida en que el alma, porque ¿qué es una vida? Una vida está formada de sucesión de actos ininterrumpidos. Miremos nuestra vida. Nuestra vida está hecha de una sucesión de actos. La respiración, el palpitar del corazón, el pestañear, el hablar, el caminar, la circulación de la sangre, todo eso son actos continuos que forman nuestra vida. Cuando un acto se interrumpe, el corazón deja de palpitar, se acaba la vida. O dejamos de respirar, se acaba la vida. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Ser nuestra vida. Ahora, para yo tener la vida de Dios, no me basta con un solo acto. Un solo acto no produce vida. Para que la vida de Dios sea mía y ya viva Él en mí y no yo me meto en Él y Él vive en mí, yo tengo que hacer muchos actos hasta que esos actos se vuelvan continuos. Entonces, cuando ya los actos son continuos, se ha establecido la vida. Por eso dice Jesús en otra parte. Dice, cuando yo veo que la criatura ya no hace nada sin mi voluntad, y de tanto pedirme prestada mi voluntad para obrar, ha perdido el gusto de la voluntad humana, yo se la doy como don. Esa es la condición que Jesús pone, que continuamente lo llamemos a actuar en nosotros. Ven a comer en mí, a dormir en mí, a descansar en mí, a hablar en mí, a trabajar en mí, todo, estarlo llamando continuamente. Y Él dice, cuando ya veo, eso va produciendo en el alma, va aumentando, ¿sí? El deseo, la luz, la gracia, la fuerza, todo, y el Espíritu Santo va actuando, porque Él es la memoria. Para que ya no se nos olvide, para que ya no tengamos otro anhelo, sino vivir en la voluntad de Dios. Cuando ya el alma se lo va volviendo un hábito, ya recibe el don. Entonces, cuando el alma recibe el don, es cuando la vida de ella es la vida de Dios en ella. Todo eso se logra a través del conocimiento y de la práctica de las verdades. Esa vida fue la vida de Adán y Eva antes del pecado. Y la vida interior que vivió Jesús aquí en la tierra, Él vino a eso. Como Adán, por el pecado, por la desobediencia, se apartó de la voluntad de Dios, rompió esa unidad, y lo mismo Eva. Entonces Jesús vino a hacer lo que Adán no hizo. Por eso asumió una humanidad, una voluntad humana, para mantenerla totalmente dependiente y unida a la voluntad divina y enseñarnos con su vida cómo vivir este don. Por eso a Jesús se le llama el nuevo Adán. Igual la Santísima Virgen María. Ella, desde que fue concebida, Dios la crea así, con una voluntad humana unida a la de Él. Ese fue el mayor don de la Inmaculada Concepción.
Pero Dios también sometió a la Virgen a una prueba, para que ella escogiera si vivir de voluntad humana o de voluntad divina. La Virgen escoge nunca actuar con su voluntad humana, y así lo realiza. Por eso es llamada la nueva Eva. Y por eso es la mejor maestra, porque ella sí vivió aquí en la tierra como criatura, porque Jesús es segunda persona de la Santísima Trinidad. Asumió una humanidad, pero no es criatura, es Dios. La Virgen sí es criatura. Entonces, como criatura, está más asequible a nosotros para comprender, contemplando su vida, cómo vivió ella este don de la divina voluntad. Y eso ya nos lo cuenta en el libro de la Virgen María en el reino de la divina voluntad, que posteriormente tendremos oportunidad de meditar e ir viendo a esa madre, porque es con su vida que ella nos va enseñando. Vamos a tomar algunas citas del Evangelio donde vemos muy claramente ya esclarecido este don, como escondido, pero no se había manifestado tan claramente porque no se conocían los escritos de Luisa. Cuando se conocen los escritos de Luisa, entendemos más profundamente estas citas. Por ejemplo, la de Mateo 6, 9, 10, donde Jesús dice: sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Perdón, Mateo 5, 48. Si nos ponemos a meditar, es una orden, un imperativo que Dios nos da en el Evangelio. ¿Y cómo alcanzamos esa perfección? Es que la medida que nos pone es la de Dios mismo. Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. ¿Y cómo llegamos allá? Esto se entiende más cuando conocemos lo que es el don de la divina voluntad, porque para llegar allá tiene Jesús que vivir en nosotros, llenarnos de su santidad. Si Él no nos llena de su santidad, nunca vamos a ser perfectos como Él es perfecto. Es Él el que nos tiene que regalar su perfección, y esa perfección nos la da en el don de la divina voluntad. Esta otra cita de Mateo 6, 9, 10. Entendemos más claramente el Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre. Cuando el nombre de Dios sea más santificado, cuando sea su santidad la que se refleje en nosotros. ¿Y cuándo se va a reflejar? Cuando Él nos invada, su santidad nos invada. Venga tu reino. Cuando sea Él el que reine, no nosotros, no nuestra voluntad. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Así como en el cielo es la voluntad de Dios la felicidad de los bienaventurados y de los ángeles, así en la tierra nuestra felicidad será la posesión de esa voluntad de Dios aquí en la tierra, que es algo maravilloso. Entonces se establecerá el cielo en la tierra. La de Mateo 6:33, cuando Jesús nos dice: buscad primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Primero su reino, ese debe ser nuestro mayor deseo, que Él reine en nosotros. ¿Cuál es la verdadera justicia? Darle a Dios lo que merece. ¿Y qué merece Dios? Lo divino. Lo humano no agrada a Dios. Lo único que agrada a Dios Padre es su Hijo. ¿Y cuándo le damos lo del Hijo? Cuando el Hijo viva en nosotros, porque la voluntad que va a vivir en nosotros es la del Hijo. Él es el mediador. Le dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso, porque es Él el que nos va a llevar a esa unidad. Es enseñándonos sus verdades y regalándonos su misma vida. Nadie va al Padre sino por mí. Nadie será perfecto como el Padre Celestial si no es aceptando mi vida en ellos. Que todos sean uno, importantísima esta cita de Juan 17, 20, 23. Que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Miren, la unidad en la Trinidad. Que ellos también sean uno en nosotros.
o sea, uno en la Trinidad, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste. ¿Cuál fue la gloria que el Padre le dio al Hijo? Ser Hijo, para que sean uno. Por eso dice, este es mi Hijo amado, para que sean uno como nosotros somos uno. El Jesús está pidiendo esa unidad en la Trinidad para nosotros. En otras palabras, está pidiendo el don de la divina voluntad para nosotros. Y lo especifica. Yo en ellos, vuelve a decir, y tú en mí, para que sean perfectamente uno. Y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. O sea, nos ama como hijos, pero ¿cuándo recibiremos verdaderamente ese amor de hijos? Cuando seamos Jesús. Y seremos Jesús cuando Jesús viva en nosotros. Entonces viviremos la verdadera vida de hijos. El catecismo, que es riquísimo, y por eso es tan importante estudiarlo, no es una teoría. El Papa Benedicto XVI nos pidió estudiar el catecismo, porque no es una teoría. El catecismo es un encuentro con una persona que vive en la iglesia, Cristo, que está vivo en la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La reunión de todos los bautizados cuya cabeza es Cristo. Algunos numerales del catecismo nos enseñan muy bien este don. Veamos, por ejemplo, el numeral 27. Dice, el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Importante. Dios siempre está buscando que el hombre se una a Él. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Dios nos creó para que seamos felices. ¿Por qué no somos felices? Porque vivimos lejos de la voluntad de Dios. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. Vocación del hombre a la comunión con Dios. Aquí está. A vivir en esa unidad con Dios. Ahí está nuestra más alta dignidad. ¿Por qué? Porque solo eso nos hace verdaderos hijos de Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque creado por Dios por amor. No existimos ni porque nuestros papás quisieron, ni por error, nada. Existimos porque Dios nos creó por amor, cualquiera sea el medio de que se haya valido. Pero es Él el que crea el alma directamente por amor, porque tiene un plan de amor sobre cada uno. Es conservado siempre por amor, y no vive plenamente según la verdad, sino reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador. Meditemos esto. El hombre no reconoce, no vive plenamente según la verdad, es decir, para vivir en la verdad, tenemos que reconocer el amor de Dios y entregarnos a ese amor. Y si nos ponemos a analizar, no siempre reconocemos ese amor. Hablamos de casualidad, de que tengo suerte, de que nos atribuimos a nosotros o a muchas otras cosas que no son Dios. Las cosas, el que nos pasa, no lo vemos como amor de Dios. Y hay que reconocer ese amor. Eso lo vamos a aprender a través de estas verdades. El numeral 375. La Iglesia, interpretando de manera auténtica el simbolismo del lenguaje bíblico a la luz del Nuevo Testamento y de la tradición, enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Eso lo declaró el Concilio de Trento. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. Ahí está. Dios nos
da como don su misma vida, pero nos la da no por derecho, sino por participación. Así como la Virgen, todo lo que Dios es por naturaleza, la Virgen lo es por gracia, por participación. Así nos va a pasar a nosotros con el don. Es la gracia que Dios quiere que recobremos, la que perdió Adán y Eva. Y en el numeral 376 dice, por la irradiación de esta gracia, de la que está hablando, la gracia de la justicia original, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. El hombre no iba a pecar, no había dolor, no había sufrimiento, no habría muerte. Mientras todo estaba fortalecido, mientras permaneciese en la intimidad divina. Mientras permaneciera en esa unidad con Dios, el hombre no iba a morir. No estaba destinado a sufrir, a mantener una armonía interior de la persona, de su persona, la armonía entre el hombre y la mujer. Y por último, la armonía entre la primera pareja y toda la creación. Todo eso constituía el estado llamado de justicia original. No iban a haber celos, envidia, rencillas, discusión, nada de eso iba a existir. Dios nos creó para que fuéramos plenamente felices. El problema fue que no nos mantuvimos en esa unidad. El numeral 521. Todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Importante. Aquí está la unidad. Nosotros en Él, como una gotita en el océano, y Él en nosotros, como un océano que viene a invadir este ser. El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo, en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. En razón de eso, cada uno de nosotros debe continuar y cumplir los estados y misterios de Jesús. Tenemos que pasar por todo lo que Jesús pasó, porque Él ya lo vivió. Toda la vida nuestra Él la vivió, pero en modo divino. Entonces, cada que vivamos una circunstancia, tenemos que aprender a vivirla en modo divino como la vivió Jesús, para poder ir alcanzando esta vida divina que Él quiere para nosotros. Por eso hay que pedirle con frecuencia que realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda su iglesia estos misterios. Pedirle con frecuencia, porque el Hijo de Dios tiene el designio de hacer participar y de extender y continuar sus misterios en nosotros y en toda su iglesia. Tiene el designio, el Padre le dio ese designio, de que nos participe y extiende en nosotros su misma vida. Por las gracias que Él quiere comunicarnos y por los efectos que quiere obrar en nosotros gracias a estos misterios. Es la vida, la participación de estos misterios nos van a llevar a alcanzar el puesto y el grado de gloria que Dios tiene para cada uno de nosotros. Fue lo que vivieron los santos. Cada santo Dios le señaló un camino y tuvo que pasar por muchas cosas, por calumnias, por enfermedades, por persecuciones, como lo pasó Jesús, pero todo eso era necesario para alcanzar esa santidad que Dios tiene para cada uno. Y por este medio Él quiere cumplir en nosotros esa vida divina, esa plenitud de vida en nosotros. Jesús viene enviado por el Padre para que recuperemos el don perdido. El numeral 460 dice, el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. San Irineo. El Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios.
Aquí está el cumplimiento de ser perfectos como Dios es perfecto. Y Santo Tomás de Aquino dice, el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza. Ese fue el fin de Jesús al encarnarse. La redención fue un fin intermedio. El fin principal fue que recuperáramos esa santidad divina perdida en el paraíso, para que habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. ¿Cómo se obtiene este don? Mediante el conocimiento de las verdades de nuestra fe y la doctrina de la divina voluntad a través de los escritos de Luisa Picarreta. El conocimiento de la verdad de nuestra fe en el estudio del catecismo, la meditación de la Sagrada Escritura y la doctrina de la divina voluntad mediante los escritos de Luisa Picarreta. ¿Cómo más lo obtenemos? Haciendo la voluntad de Dios manifestada en la Sagrada Escritura, en la doctrina de la Iglesia, en las autoridades legítimamente constituidas, en los deberes de Estado y circunstancias. Por eso la obediencia a Dios, a las autoridades legítimamente constituidas y a los deberes de Estado son fundamental para alcanzar este don. Yo no puedo vivir en la voluntad de Dios si no aprendo a hacer la voluntad de Dios en todo. Otro medio es fundiéndonos constantemente. Ese fundirse es lo que ya veíamos al comienzo, llamar a la voluntad de Dios para que venga a actuar en nosotros en cada acto. En resumen, ¿cómo se obtiene este don? Haciendo la voluntad de Dios con y en la voluntad de Dios. Bueno, con estas sencillas explicaciones terminamos este taller. Ya como ya les decía, vayan anotando sus preguntas e inquietudes si algo no quedó claro y con entusiasmo reemprendamos este camino al que Dios nos invita, donde Él mismo es el Maestro y nos da todas las gracias necesarias. Terminemos con un Padre Nuestro pidiendo este reino para todos nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.